Estudiantes, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien hoy. Eh, bueno, la semana pasada comenzamos hablando de lo que eran los capacitores, que son componentes electrónicos que almacenan energía en su forma más básica. Vimos un circuito de carga, un circuito de descarga. Analizamos unas expresiones matemáticas para carga y descarga. Y el día de hoy quiero seguir pues trabajando sobre este tema de los capacitores, pero esta vez puntualmente aplicando lo que vendría siendo el equivalente de Thevenin a este tema. ¿Qué sucede? El circuito de carga en su forma más básica viene de la siguiente forma: es una fuente con una resistencia y un capacitor. Pero si tenemos circuitos grandes como el que está acá y nos piden hacer un análisis, es importante calcular el equivalente de Thevenin externo al capacitor y ahí sí poder hacer el análisis de la carga del mismo o la descarga. ¿Qué sucede? Acá tengo un ejemplo. Por medio de este ejemplo quiero explicar cómo se aplicaría el equivalente de Thevenin a los capacitores. El ejemplo dice: determinar la expresión matemática del comportamiento transitorio del voltaje Vc y la corriente Ic después del cierre del interruptor. El cierre del interruptor es cuando pasa a la posición 1. Entonces, ¿qué sucede? Estas expresiones matemáticas las habíamos trabajado en las clases anteriores y las queremos calcular ahora. Entonces, ¿qué sucede con este caso? Cuando el switch pasa a la posición 1, inicia el circuito de carga del capacitor. La fuente de voltaje le manda corriente a esta malla y a la segunda malla, y en la segunda malla les llega corriente al capacitor y lo carga. Entonces, ¿la idea cuál es? Para resolver este ejercicio primero tenemos que llevar el circuito grande a la forma más básica, que es fuente, voltaje y resistencia. Lo que nos sirve para este caso puntualmente es hallar el equivalente de Thevenin al capacitor cuando pasa a la posición 1. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Cuando pasa a la posición 1, se cierra el switch. Acá tengo mi punto A y el punto B. El punto A y el punto B está exactamente ubicado en el capacitor. Y todo esto que está aquí, yo lo quiero convertir en una sola fuente de voltaje con una resistencia en serie, a lo que le hemos llamado el equivalente de Thevenin. Entonces, para calcular el equivalente de Thevenin, en estos dos puntos, primero hay que retirar lo que está entre el punto A y el punto B, es decir, el capacitor. Lo retiramos de la red y nos queda la fuente con la resistencia de 60K, con la de 30 y con la de 10. Queremos calcular el equivalente de Thevenin retirando el capacitor provisionalmente. Entonces, primer paso, se retira el capacitor. Por aquí arriba tengo el segundo paso, que sería calcular la resistencia equivalente de Thevenin. Recordemos que la resistencia equivalente de Thevenin es la resistencia que hay entre el punto A y el punto B. Pero para calcular esa resistencia primero tenemos que apagar las fuentes. Si ustedes se dan cuenta, acá se apagó la fuente de voltaje. Recordemos cómo se apaga una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje se vuelve un corto. Cuando nos queda un corto, un cable acá, hay que analizar cómo quedan las resistencias. En este caso vemos que R1 y R2 quedan en paralelo, y este paralelo le hemos dado un nombre, RE1. RE1 es R1 paralelo R2 y esto es igual a 20K. Entonces, ¿qué sucede? RE1, que está aquí en esta parte, me queda en serie con R3. Recuerden nunca perder de vista el punto A y el punto B, es muy importante, ya que la resistencia la estamos midiendo entre estos dos puntos, entre el A y entre el B. Entonces, la resistencia de Thevenin, que es esa resistencia entre A y entre B, es RE1, que nos dio 20K, más R3, que viene siendo 10K. Entonces, la resistencia equivalente de Thevenin entre A y entre B es 30 kiloohms. Bueno, como un tercer paso, viene el cálculo del voltaje equivalente de Thevenin. ¿Qué es el voltaje equivalente de Thevenin? Es el voltaje que existe entre el punto A y el punto B. Para este caso, es muy importante primero encender las fuentes de voltaje. Encendemos nuestra fuente.
Tenemos nuevamente R1, R2, R3 y el voltaje que quiero calcular entre A y entre B. Si ustedes analizan la corriente que sale de la fuente, se divide por R2, pero por R3 no pasa. Voy a ampliar aquí un poquitico. Por R3 no hay corriente, ya que la corriente que sale por la fuente pasa solo por R2. ¿Por qué no hay corriente en R3? Porque hay 13,0, porque aquí está abierto el circuito. Entonces, si no hay corriente, tampoco hay voltaje en R3, es decir, que R3 no está haciendo nada. Se comporta como un alambre, como un cable, y el punto A que está aquí, pues es el punto A que está ubicado en este punto. Y el punto B es este. Es decir, que el voltaje equivalente de Thevenin entre A y entre B viene siendo el mismo voltaje de la resistencia 2. Entonces, el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje entre A y entre B, y a esto le hemos llamado el ETH, que es el voltaje equivalente de Thevenin. Entonces, el voltaje en R2 nos queda muy sencillo calcularlo por medio de la regla divisora de voltaje, porque esto es un circuito en serie con dos resistencias y una fuente. Entonces, si aplicamos divisor de voltaje en R2, tenemos que es R2 sobre R1 más R2 por E. En este caso, el voltaje en R2, que es el mismo equivalente de Thevenin, me da 7 voltios, y ahí ya tenemos el voltaje equivalente de Thevenin. Ahora bien, como un cuarto paso en este equivalente de Thevenin, debemos primero armar el circuito. El circuito consta de ETH, que ya lo calculamos, nos dio 7, RTH, que arriba lo calculamos, nos dio 30, y nuevamente colocamos lo que estaba entre el punto A y el punto B, que es el capacitor. Entonces, este voltaje de Thevenin es el voltaje que le llega al capacitor, y esta resistencia es la resistencia que el capacitor ve. Entonces, todo lo que estaba aquí arriba, en este circuito grande, se convirtió simplemente en una fuente en serie con una resistencia. Ya sabemos que el capacitor se va a cargar hasta máximos 7 voltios. Entonces, seguimos acá. Otro punto sería el quinto punto. Bueno, el cuarto fue armar el circuito equivalente de Thevenin. El quinto punto viene siendo el análisis de la expresión matemática para el voltaje. Recordemos que, ¿qué sucede? Cuando se cierra el switch acá, comienza a cargarse el capacitor. Vamos a hacer este análisis. Entonces acá venimos y decimos lo siguiente: el capacitor, cuando se cierra el switch e inicia a cargarse, llega a un voltaje máximo que son 7 voltios. Estos 7 voltios son el voltaje equivalente de Thevenin. ¿Y en cuánto tiempo se alcanzan estos 7 voltios? Entonces, para calcular el tiempo, recordemos que hay una constante de tiempo en los capacitores. Es una constante que se calcula, en este caso se calcula RTH por C, RTH por la capacitancia. RTH nos dio 30, la capacitancia nos dio 0. No nos dio, no la da el problema, tenemos 0.2 microfaradios. Multiplicando estos dos valores nos da 6 milisegundos, la constante de tiempo tau. Entonces, el capacitor se carga en 5 veces tau, es decir, 30. En 30 milisegundos el capacitor ha alcanzado un voltaje de 7 voltios. Ahora, la expresión matemática que define esta curva para carga es voltaje del capacitor es igual a ETH, factor de 1 menos E a la menos T sobre tau. Recordemos que ETH lo conocemos, es 7 voltios. 1 y E lo conocemos. Lo que es variable en esta ecuación es el tiempo sobre tau. Tau son 6 milisegundos, la constante de tiempo. Esta ecuación define la carga o el voltaje del capacitor en el tiempo. Podemos, por medio de esta ecuación, despejar el tiempo y hallar el voltaje del capacitor en cualquier instante. Bueno, continuando por acá, veamos qué pasa con la corriente. Yo les expliqué a ustedes la semana pasada
que cuando el capacitor se va cargando, la corriente va tendiendo a cero, porque cuando el capacitor se carga, se comporta como un circuito abierto, que tiene voltaje pero no tiene corriente. Entonces, en el instante cero, la corriente es máxima, porque el capacitor es un corto, en el instante cero. En el instante cero, la corriente viene siendo ETH sobre RTH, que son 0.23 miliamperes, y a medida que el capacitor inicia a cargarse hasta 5 veces estado, comienza a abrirse y la corriente comienza a disminuir exponencialmente. Entonces, comienza a disminuir, cuando se completan las 5 constantes de tiempo, o sea, 30 milisegundos, la corriente ha llegado a cero y el voltaje del capacitor es máximo, o sea, 7 voltios. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Cómo calculamos la expresión matemática que define la corriente en carga? Pues IC es igual a ETH sobre RTH, E a la menos T sobre tau. ETH sobre RTH me da 0.23 miliamperes, E a la menos T sobre tau, que son 6 microsegundos. Entonces, importante en la carga de un capacitor tener en cuenta de que el voltaje llega a un valor máximo, pero la corriente, cuando se llegan a sus 5 constantes de tiempo, se va a cero, porque el capacitor en ese instante se comporta como un circuito abierto, que tiene voltaje, pero ya no circula corriente por él, en 5 constantes de tiempo. Entonces, importante para resaltar en esta primera fase del ejercicio, eh, primero que es carga, ¿no? Este circuito inicial tiene dos funciones. Cuando el interruptor pasa a la posición 1, es carga, y cuando pasa a la posición 2 es descarga del capacitor. El capacitor se descarga sobre la resistencia 4. Se hace todo el procedimiento, se llega al equivalente de Thevenin y se analiza la curva de carga para voltaje y la tendencia de la corriente a ir a cero cuando se está cargando el capacitor.